Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean. Tengan todos muy buenos días. María Elena Loría, ustedes compartiendo ricamente, porque es ricamente la salud, estos bocados espirituales que el Señor nos da para compartirlos con ustedes. Es un manjar para nuestro espíritu. Y hoy quería compartirlo con ustedes una vez más. Y me alegro mucho de que estén aquí conmigo compartiendo todas estas delicias. Vamos a empezar hoy un nuevo tema y se llama Tentado por nuestros sentimientos. Tocado por nuestros sentimientos. Es una serie de programas que hablan sobre la naturaleza de Cristo. Si Él estuvo con naturaleza divina, si estuvo con naturaleza humana, o una combinación de las dos, si tuvo las dos, ¿qué fue lo que pasó para que Él lograra el triunfo? Porque para nosotros es demasiado importante saber eso, porque de eso depende nuestra salvación. Porque Él es nuestro patrón de conducta a seguir. Él es la imagen que nosotros tenemos que copiar. Él es al que tenemos que imitar. Y si tuvo una humanidad completamente, valga la comparación, realmente divina, nosotros no lo podemos lograr. Pero entonces vamos a ir a analizar cómo fue su estadía aquí en la tierra como hombre, para poder dilucidar y para poder entender qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que no hacer y cómo lo tenemos que hacer si es el caso de que lo hagamos. Entonces vamos a ir analizando poco a poco la naturaleza de Cristo Jesús. Vamos en este primer programa a hablar de varias tendencias. No voy a nombrar a todos y cada uno de los pensadores y las personas que lo hicieron, porque son un montón de nombres que en realidad pues fueron pensadores muy importantes y ellos fueron los que hicieron posible que esta documentación llegara hasta nuestras manos, pero al final de cuentas lo que más tiene importancia es lo que dijeron, para ver nosotros en qué posición estamos, cuáles son las teorías que hay que desechar y cuáles son las teorías que hay que aceptar. Entonces eso lo vamos a hacer el día de hoy con un prefacio y con una introducción para ver qué era lo que esta gente pensaba y qué es también lo que realmente nos dice la palabra de Dios. Porque nosotros siempre nos tenemos que basar en un escrito está, que al final de cuentas eso es lo que vale, eso es lo que predomina y esa es la actitud que nosotros debemos asumir. Entonces, antes de empezar este programa, vamos como siempre a ponernos en contacto con Dios
para que Él con su infinita misericordia guíe nuestras palabras, guíe nuestros pensamientos, abra nuestro entendimiento para recibir toda esta información de la mejor manera posible, como Él quiere que sea. Entonces, ahí en sus hogares, en el carro, donde usted vaya oyendo este programa, entonces no le pido si va manejando que cierre los ojos, porque se puede estrellar, ¿verdad? Pero sí que abra las puertas de su corazón a esta oración para estar en una comunicación con Dios, porque eso es lo más importante. Amantísimo Padre Celestial, hoy estamos aquí delante de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos y te damos gracias, Padre, por tu comunicación con nosotros, por tu paciencia que tenés para con nosotros, porque la verdad es que no merecemos estar aquí. Yo no merezco estar aquí diciendo y haciendo toda esta programación, porque todas mis actitudes van siempre la tendencia de continuar mal, pero con tu infinita misericordia haces que yo me mantenga firme en tu palabra, firme en tu voluntad, me guíes y hagas de mí una persona mejor. Tengo fallos, tengo requiebres, tengo dificultades, pero siempre refugiada en ti, Padre eterno, y pidiéndote que me corrijas, aunque las correcciones son bastante duras y duelen, porque a nadie le gusta ser corregido, pero al final de cuentas, gracias por tus correcciones, porque eso me demuestra que soy tu hija, porque tú corriges al que amas, y al que no corriges es porque es un bastardo. Y yo no quiero ser bastarda, yo quiero ser hija tuya, Padre eterno. Y siempre te lo pido, no te apartes de mí, no me dejes, siempre llévame de la mano, a pesar de mis debilidades, porque en mis debilidades tú te glorías y haces de mí cada día una persona mejor. Asimismo te pido que todas las personas que están oyendo este programa también los ayudes, no los sueltes y les ayudes a ser cada día mejor y los cubras con tu manto de misericordia, Padre eterno. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Y vamos a hablar de, primero que todo, de los niños, porque cuando uno, como dije en una programación anterior, cuando uno está como niño, piensa como niño, pero siempre dentro de nosotros hay un niño, y ese niño muchas veces sale con en nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, nuestras dudas sobre el Señor, viendo al Señor como nos lo presentan, como un niño, sobre todo en Navidad. Nosotros sabemos que Él ya no es un niño y que está en las alturas de los cielos, en el santuario celestial, haciendo el juicio de la humanidad. Pero vamos a pensar un ratito como niños, que no nos hace daño tampoco. Entonces, nosotros tenemos que tener una mente de niño y creer que el niño Jesús tomó sobre sí mismo la naturaleza humana. ¿Por qué pensamos en Él como niño? Porque cuando Él nació, ahí fue donde se dio el caso de que Él viniera con la naturaleza divina o con la naturaleza humana. Entonces, por eso vamos a hablar de Jesús como niño. Entonces, cuando Él era un niño, tomó sobre sí mismo la naturaleza humana, en semejanza de carne pecaminosa, y fue tentado por Satanás como los niños. Porque si nosotros pensamos que los niños no son tentados, no. Y les voy a poner un ejemplo. Los niños mienten, los niños se esconden cuando están haciendo cosas que no deben hacer. Los niños manipulan, los niños son muy exigentes y muy dominantes, son muy egocentristas, muy absorbentes también, sobre todo con los papás. Y quieren dominar y manipular a los papás para que los papás hagan cosas que ellos quieren. Entonces, el niño Jesús, cuando Él nació, fue tentado
como se tienta a todos los niños. Pero él no pecó. Él no pecó. Esa es una gran diferencia. Él fue capaz, óigame, siendo un niño, él fue capaz de resistir esa tentación que Satanás le ponía a él para que hiciera. ¿Cómo fue que lo logró? ¿Cómo fue que lo logró? Lo logró a través de la dependencia del divino poder del Padre Celestial. Él logró poder salir triunfante por su dependencia del Padre Celestial. Él estaba sujeto a la voluntad del Padre y obediente a todos sus mandamientos. Él estaba obediente, óigame, siendo un niño, siendo un niño. Jesús tuvo también la edad que hoy tienen los jóvenes, que tienen los niños. Él también fue niño, él también fue joven. Y todas las circunstancias y los pensamientos que los jóvenes y los niños tienen, él también los tuvo. Él también los tuvo. Pero él no pudo pasarlos por alto en esta fase crítica. Él no los pudo pasar por alto. Él también fue tentado. Así como los jóvenes ahora son tentados, también él fue tentado. Por eso él entiende los riesgos que envuelven a los jóvenes y a los niños. Y él está relacionado con nuestras tentaciones. Él sabe, porque él le pasó lo mismo. Él también sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Bueno, ya yo soy una adulta mayor, pero sobre todo los jóvenes, adolescentes y los adultos, todas esas tentaciones, él pasó por todas y cada una de las diferentes etapas. Él tomó la naturaleza humana. Él tomó la naturaleza humana porque él vino como hombre. Entonces ustedes me pueden decir, de ahí sí, él tenía un cuerpo físico como lo tenemos usted y yo, como lo tenemos todos. Pasando por la infancia, por la niñez, por la juventud, para que pudiese saber cómo simpatizar con todos. Él lo que quería era pasar las diferentes etapas que nosotros estamos para podernos entender, para podernos apoyar. Cuando uno tiene una dificultad en la vida, en una circunstancia, y ya la pasó, ya la superó, pasaron los años y viene otra persona con la misma dificultad que uno tuvo anteriormente, y todo eso uno lo entiende divinamente y uno se pone en el lugar de la persona porque uno ya pasó por esos aros. Pues eso era lo que él quería, pasar por esos aros para poder entendernos, para poder sufrir con nosotros todos nuestros sufrimientos, todas nuestras tentaciones. Y así, él también, no solamente para eso, sino para dejar un ejemplo a la niñez, a la juventud, al adulto, para que nosotros tuviéramos un patrón de conducta a seguir, de cómo él se comportó. Estando también él relacionado con las mismas tentaciones que tienen los niños y los jóvenes en la actualidad. Bueno, por otra parte está la doctrina, vamos ya a entrar en doctrina, del pecado original. ¿Qué es lo que nos dice la doctrina del pecado original? Exige que Jesús se aleje de la carne pecaminosa en nuestras mentes. Porque si nosotros pensamos que en el pecado original, entonces decimos, ay no, él nació sin pecado. Él no iba a pecar porque él nació sin pecado. Entonces estamos diciendo que Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa.
Por otra parte está el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué es el dogma de la Inmaculada Concepción? Dice, la doctrina que María, la madre de Jesús, aun cuando fue concebida naturalmente, estaba desde el momento de la concepción libre de cualquier mancha de pecado original. Y ahí están tirando por tierra toda la genealogía, toda la herencia de pecado que nosotros venimos arrastrando desde Adán, porque si ella en el momento de la concepción fue libre de todo pecado, entonces ahí estaba botando por tierra todos los ancestros de María y diciendo que ella no pecó, porque si ella no tenía pecado, los papás no tenían pecado, los abuelos no tenían pecado, los bisabuelos no tenían pecados, y ahí seguimos para atrás hasta llegar hasta Adán y Eva, y no tenían pecado, y eso no es cierto. El único que no conoció pecado fue Cristo Jesús. Así, una vez que ella era diferente de todos sus ancestros, y era también libre del resto de la raza caída. Era libre del resto de la raza caída. Y aun cuando los protestantes rechacen esta doctrina católica, porque es una doctrina católica, la mayoría tiene un meollo en su cabeza, un debate entre la humanidad de Cristo y la de la raza que Él vino a salvar. Ellos dicen, sobrenaturalmente ellos dicen, Él fue privado de una herencia genética, que podría haber recibido de sus degenerados antepasados. De ahí que esté exento de ciertas tendencias contra las cuales los seres humanos tenemos que batallar. Mire, si a uno le allanan el camino, si le limpian el camino, de ahí uno camina rectamente. Pero si encuentra piedras de tropiezo, entonces ya no es tan libremente que uno puede caminar. Y si nosotros entonces decimos que todos los ancestros de Jesús estuvieron libres de pecado, y para Él era muy fácil no tener pecado. Y no es cierto. Recordemos, ustedes me pueden decir, ay, ¿cómo dice que eran degenerados? Qué bárbara esta señora lo que está diciendo. Sí, eran degenerados. ¿Ah? El primer hijo de Jacob no se acostó con la concubina. No, eran asesinos. Pedro, Pablo, no mandaba a matar a la gente. No eran asesinos, eran un montón de gente pecaminosa. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que la gente piensa que desde el mismo momento en que yo estoy aquí sentada, hablándole de ustedes de la palabra de Dios, yo soy perfecta, no tengo pecado. Y no es cierto, no es cierto. Tengo una lucha constante. Y óigame, no me estoy comparando con Pedro ni con Pablo, jamás, Dios guarde, no le llego ni a los pies, porque la verdad es que no le llego ni a los pies. Pero, ni los 12 hijos de la tribu de Jacob, ninguno. Ojalá y lo lograra, lo que ellos lograron, porque ellos están inscritos en las puertas de los cielos. Pero fueron tan pecadores como usted y como yo. ¿Por qué lo lograron? Porque ellos cambiaron de actitud. Y yo, por mí sola, no puedo cambiar de actitud. Tengo grandes dificultades para hacerlo. Pero la única forma es agarrarse de nuestro Señor. Nada más. Es la única forma en que yo puedo superar y ganar la batalla. Ok. Aunque eso se sostiene que Jesús tomó la naturaleza humana después de 4000 años de pecado, hay muchos ministros y teólogos de otras iglesias que han distorsionado esta creencia
y la han utilizado para desviar al pueblo de la verdad del sábado y de los 3 mensajes angélicos. Después, más adelante, vamos a hablar del sábado. Vamos a hablar del sábado, pero no cómo hay que guardar el sábado, sino espiritualmente qué significa el sábado. Pero esos son en programas posteriores. Con la doctrina del pecado original, en su orden de referencia, ellos declaran que si Jesús tomó un cuerpo en semejanza de carne de pecado, como dice Romanos 8:3, él habría sido un pecador y consiguientemente él mismo habría tenido la necesidad de un Salvador. Pero como nosotros siempre demostramos que es lo que dice la palabra, vamos a leer Romanos 8:3 en la imagen. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Entonces, él vino en semejanza de carne de pecado. En semejanza de carne de pecado. Por otra parte, vamos a leer Hebreos 2, del 14 al 18. Vamos a, como siempre les digo, a dividirlo porque son muy largos y vamos a tenerlo en 2 imágenes. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Siguiente imagen. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En qué? En todo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que cómo fue que Cristo vino a este mundo, por qué y para qué. En la medida que este pasaje bíblico enseña la real participación de Cristo en nuestra naturaleza, así la predicamos. Concordamos plenamente que para que alguien diga que Cristo heredó su naturaleza pecaminosa y decaída podría ser mal interpretado. Porque mucha gente piensa que como él tuvo una naturaleza pecaminosa fue un gran pecador. Que como él era igual que nosotros, él sucumbió a las tentaciones. Y no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es lo que estamos enseñando. Tener carne de pecado y naturaleza pecaminosa significa que él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecar. Pero sin pecar. Él fue hecho a semejanza de sus hermanos, de nosotros. Fue tentado en todos los puntos como nosotros, pero sin pecado. Él no conoció el pecado, no lo conoció. Cristo era verdaderamente sin pecado. Y creemos que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, porque él cargó con todos mis defectos, con todas mis iniquidades, con todos mis errores. Porque si no fuera así, él no podría ser nuestro Salvador. Él no podría ser nuestro Salvador. Tomó sobre sí la naturaleza humana en su estado decaído, Cristo no participó en lo mínimo que fuese de su pecado. Nada, ni un pecadito chiquitito, como decimos nosotros, porque nosotros acomodamos todo a nuestra conveniencia. Ni una mentira piadosa, Él no dijo absolutamente nada que no fuera verdad. Él no cometió pecado.
Muchos líderes de las iglesias estuvieron envueltos en discusiones. Han habido muchas discusiones sobre este tema. Declararon que Cristo tomó la naturaleza de Adán, sí es cierto, pero que tomó la naturaleza de Adán antes de su caída. Recordemos que Dios hizo a Adán perfecto, a imagen y semejanza suya, y que tenía comunicación con Dios diariamente. Entonces nosotros creemos, de ahí sí, Él tomó la naturaleza de Adán, pero antes de su caída y no después de ella. Vamos a hablar un poquito del simbolismo de la escalera de Jacob. Recordemos la escalera que vio Jacob, que unía el cielo y la tierra. Ese es el propósito de Cristo, asumir la naturaleza humana para poder ser el puente que une el cielo con la tierra. Y así tener una relación con la humanidad. ¿Y cómo? A través de su humanidad. Y eso lo hace calificar como nuestro gran sumo sacerdote, que habla en Hebreos 2.10. Vamos a Hebreos 2.10. Que dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él vino para podernos salvar. Y en este momento Él está fungiendo como el gran sumo sacerdote por derecho propio, porque Él lo ganó ese derecho de ser el gran sumo sacerdote. Y bendita la hora en que Él es nuestro gran sumo sacerdote allá en el cielo, porque Él tiene compasión y piedad por nosotros. Imagínense nada más por un instante que fuera Satanás el que nos esté juzgando, y todos seríamos perdidos, porque eso a Él le conviene. Gracias a Dios, Cristo lo logró, y Él está fungiendo en este momento como gran sumo sacerdote, teniendo compasión de nosotros. Muchos pasajes de las Escrituras, hombres doctos han considerado misterios y pasan por alto, como que tiene poca importancia para ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener confort, y la mejor manera es obviar muchas partes de las Escrituras que me señalan y me acusan y hacen que mi espíritu redarguya en mí para que yo me corrija. Pero como yo no quiero corregirme, entonces mejor las ignoro y digo que son misterios, porque no quiero aprender en la escuela de Cristo. Por eso es que muchos teólogos no tienen una mejor comprensión de la Biblia, porque cierran los ojos ante ciertos pasajes. Yo no estoy diciendo que toda la palabra de Dios, pero nada más estudian lo que les conviene para dar a sus feligreses lo que ellos quieren oír. Y entonces es de mi conveniencia llegar y decirle a mi pueblo que estoy guiando que eso no es cierto. No, ese pedazo de la Biblia hay que obviarlo. Eso no es así. Y no es cierto. Así no funciona. Y cierran los ojos para predicar. Cierran los ojos ante muchas palabras de corrección. Ante muchas palabras de, ¿cómo les dijera? Que van a hacer que una persona se sienta mal. Por ejemplo, si yo hablo de no robar a un ladrón, aunque yo no esté dirigiendo la palabra a él directamente, y él está metido entre un montón de gente en una iglesia, ¿cómo se va a sentir él? Y entonces no quiere llegar a esa iglesia porque dice, ahí lo atacan a uno. Alguien le fue con el chisme al pastor y le dijo que yo estaba robando. Y se sienten acusados. Mire, a mí me gustan las redes sociales y muchas veces uno publica
versículos bíblicos que son buenos para que la gente se corrija. Y después me llaman y me dicen, ¿por qué me atacaste? ¿Por qué pusiste eso ¿por qué pusiste eso para mí? Y yo digo, no, yo no lo estoy poniendo para usted, yo lo puse porque ese versículo me pareció que era importante ponerlo. Yo no estoy ofendiendo a nadie, ni estoy maltratando a nadie. Estoy poniendo palabras de salvación para que la gente que quiera las agarre y las tome para corrección. ¿Verdad? Es muy diferente. ¿Ah? Pero hay muchos pastores que no hacen eso porque la gente se les va y no está bien. Estudiar la Biblia no depende de mi inteligencia, de mi intelecto. No. La verdad es que les soy sincera, me ha costado mucho aprender, me ha costado demasiado y todavía estoy aprendiendo y todavía el Señor con su palabra me corrige. Y todavía estoy en la escuela. Pero mucha gente piensa que para estudiar la palabra de Dios hay que tener un gran intelecto. Y no. Lo que hay que tener es disposición, ganas de aprender y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Así es. Bueno, hoy la naturaleza humana de Cristo aún permanece en serios problemas para el cristianismo. Y lo trata de resolver de diferentes modos. Desde este punto depende para nuestra comprensión de la obra de Cristo el entendimiento de la vida de Cristo, esperado de cada uno de nosotros. Tenemos que seguir la verdad que es en Jesús. Tenemos que seguir la verdad que es en Jesús. Dejarnos guiar por Él. Estudiar qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, para poder entender y para poder aplicarlo a nosotros. Porque si estamos estudiando la palabra de Dios, no es porque yo quiero ser erudita en la palabra de Dios, porque yo puedo recitarle la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y igual me pierdo. Es para corregirme. Vamos a la siguiente imagen, Efesios 4:21, que dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Dónde está la verdad? Está en Jesús. Tenemos que haber sido enseñados. Él nos enseña, pero ¿estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo nosotros? Porque yo puedo ir a recibir un curso de química y no aprendí ni qué es un ión. Pueden darme cursos de estadística y de contabilidad y de matemáticas y no sé ni cuánto es 2 más 2. Porque no aprendí. Pues es para aprender. Tenemos que ser enseñados, pero para aprender. Desde los comienzos del cristianismo, la cuestión de la persona de Cristo no fue cuál es su naturaleza, sino quién es Él. Al principio, en la época de los apóstoles, no se preocupaban por ver la naturaleza de Cristo. Lo que se preocupaban era por saber quién es Él, si realmente era el Hijo de Dios. Por eso Cristo le preguntó a los discípulos. Y vamos a la siguiente imagen, Mateo 16, del 13 al 16, que dice así. Bien, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la preocupación que ellos tenían. La preocupación de que ellos tenían no era si era humano o divino. No. La preocupación que ellos tenían era quién es, de dónde vino. ¿Es realmente el Hijo de Dios? Eso era lo que ellos se preocupaban por entender en aquella época.
Pablo y Juan fueron los primeros en refutar las falsas enseñanzas sobre la naturaleza de Cristo en las cartas a los filipenses. Vamos a leer Filipenses 2, del 7 al 8. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí es donde ya empieza a descifrarse la naturaleza de quién era, cuál naturaleza tenía Cristo. Por otra parte, en Romanos 8:3, vamos a ver Romanos 8:3, que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí también se habla de la naturaleza de Cristo. Ya se empieza a hablar de que Él vino en carne de pecado. Siguiente imagen, Colosenses 1:15. Y también el capítulo 2, versículo 9. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Toda plenitud de la deidad. Vamos a ver esos versículos. Vamos a ver esos versículos y dice, vamos a seguir leyendo otros versículos mejor. En Juan 1:1 y el versículo 14 también. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho, ¿cómo? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Primera de Juan 4, del 2 al 3. Vamos, no la puse, entonces vamos a buscarla en la palabra. Primera de Juan. Dice para Primera de Juan 4, versículos 2 y 3. Dice, en todo esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, es importante también, que yo les puedo poner imágenes y de todo, pero lo más importante es que todas las imágenes y todas las citas bíblicas que yo les doy, ustedes vayan a rectificarlas, a ver si es cierto lo que yo les estoy diciendo. Eso es muy importante. No deben confiar plenamente en todo lo que yo les diga. Uno tiene que escudriñar las escrituras, pensar, estudiar, corregir y superar las cosas que yo les estoy enseñando. Eso es lo importante, para que nosotros lleguemos a la plenitud de Cristo. Repito la cita, Primera de Juan 4, del 2 al 3, para que la estudien, la apunten y la lleguen a estudiar a sus casas, los que no están en la casa y los que están en las casas, que tengan la Biblia a la par, para que también la busquen y la comparen. Desde el inicio del segundo siglo, los sucesores de los apóstoles fueron atraídos por argumentos que tratan sobre la persona de Cristo y sobre la naturaleza, sobre su naturaleza. Entonces ya se empezó a hablar de la naturaleza de Cristo, si era 100% humano, si era 100% Dios, o si había una combinación entre los dos, entre las dos naturalezas. Y así se llegó al concilio de Nicea, que fue en el año 325 después de Cristo, y afirma la divinidad de Cristo. Ahí se dice que Cristo era divino, pero aún siguió el problema de las dos divinidades,
la humana y la divina. Sí, no se conformaron y siguieron con la misma duda. Y vino el concilio de que esto fue solucionado en el concilio de Caledonia en el 451 después de Cristo. Ahí se empezó a hablar ya de las dos naturalezas, de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. Por otra parte, los reformadores y los protestantes que se preocuparon más por la fe y la justificación que por la dualidad de la naturaleza de Cristo. Ellos no se preocuparon tanto por eso. En el siglo XX se dijo que esa dualidad eso es un problema que es griego y no judío, que ellos son los que tienen que ver cómo solucionan ese problema. No es judío o no es bíblico, que uno no tiene por qué preocuparse por eso. Pero la cuestión es por qué naturaleza humana asumió, qué naturaleza, la afectada por la caída o originalmente creada por Dios, o la naturaleza, la naturaleza de Adán antes o después de su caída. Porque si nosotros vemos la naturaleza de Adán antes de su caída, él tenía la naturaleza de Dios, pero después de su caída tenía la naturaleza del hombre, que es pecaminosa. Pero aquí lo más importante es que Jesús no era pecador, él no era pecador. Su situación, su circunstancia, su humanidad era de hombre pecador, pero él no fue pecador. Y eso es lo que él quiere que nosotros aprendamos, que a pesar de mi naturaleza, a pesar de mis pensamientos, a pesar de mi tendencia de continuo al mal, yo me aparte del pecado. Él no hizo nada de lo que Adán practicó, sino que vivió en la forma en que asumió como base el acto de Adán. Él soportó inocentemente todo aquello que hemos sido culpados. Él cargó con nuestras culpas, siendo inocente. Adán y todos nosotros de Adán, porque nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Desgraciadamente así es. Pero Él, con su infinita misericordia, se solidarizó con nosotros e hizo una asociación con esta raza caída y pecaminosa. Y así poder reconciliar consigo al mundo, porque de otra manera no se podía. Porque recordemos que Dios no soporta el pecado. Él no le gusta el pecado. Tan es así que cuando Cristo cargó con todos los pecados de todos nosotros, siendo inocente y estaba lleno de pecado en la cruz del Calvario, el Padre apartó por un instante su rostro. Porque Dios no puede ver el pecado. Entonces, tenía que hacerse hombre primero para podernos entender. Y lo hizo, y vino, y lo asumió, y lo logró. La naturaleza que Dios asumió en Cristo es idéntica a nuestra naturaleza, como nosotros la entendemos a la luz de la caída. Si fuera diferente, ¿cómo podría Cristo ser realmente semejante a nosotros? ¿Qué relación tendríamos con Él? No podríamos. Si Dios fuera Dios y Cristo fuera Dios y nunca hubiera asumido la carne de pecado como nosotros, ¿cómo hacemos para llegar a Él? No podríamos. Y estamos así delante de Dios caracterizados por la caída.
El Hijo de Dios no solamente asumió nuestra naturaleza, sino que penetró en la forma concreta de nuestra naturaleza. Delante de Dios estamos maldecidos y perdidos. Y Él no crió o estableció esa forma diversamente de la nuestra, aun cuando era inocente. Él se hizo culpable. Él se hizo culpable. Y sin pecado. Y aún así Él se hizo culpable. Él se volvió pecado. Por esas cosas no deben llevarnos a disminuir su solidaridad con nosotros y así alejarlo de nosotros. Más bien tenemos que ser agradecidos con Él, porque Él cargó con mis culpas, con mi vana manera de vivir, siendo inocente, siendo inocente. Por otra parte, el hecho de que Él haya nacido de mujer, así como nosotros, muestra que Él era verdaderamente hombre. ¿Fue entonces Jesús hecho hombre como nosotros y así un pecador? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, no sé si la puse, no la puse. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, lo repito para que lo busquen ustedes en sus casas. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Se los dije anteriormente, vuelvo a repetir el versículo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Como se los dije anteriormente, gracias a Dios que Él es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque así Él puede compadecerse de nosotros. Él puede tener misericordia de nosotros. Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2. Vamos a leerlo del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál fue el sentimiento de Jesús? Está libre de pecado. Por eso dice, tocado por nuestros sentimientos. Tenemos que tener cuidado con nuestros sentimientos. Porque si nuestro sentir es al pecado y no nos disponemos a seguir a Cristo, estamos mal. Estamos muy mal. Porque ya les dije, por nosotros mismos no podemos. Tenemos que buscarlo a Él para que Él pueda ayudarnos a quitarnos esta vana manera de vivir. Él asumió la forma de siervo y fue necesario que Él tomara la forma de hombre, afectado por la decadencia humana. Recordemos que Él nació 4000 años después de la caída de Adán en el huerto del Edén. Él venía arrastrando una ascendencia degenerada por el pecado, porque nosotros heredamos las pecaminosidades de nuestros ancestros, la forma de ellos. ¿Cómo hago yo? Yo siempre lo digo a todo el mundo. ¿Cómo hago yo para quitarme la mamá que tengo adentro? El papá que tengo adentro. Ellos fueron los que me enseñaron, ellos fueron los que me guiaron. Entonces, ellos eran en la tierra mi patrón de conducta a seguir. Y sus
defectos y sus debilidades, yo las aprendí y las heredé. Entonces, no puedo agarrarme de ellos, tengo que agarrarme de Cristo Jesús. Ya que presumimos que la encarnación fue venida de Cristo para salvarnos en la cierne de nuestra caída y depravada humanidad. Cuando ella está en el punto más alto, la enemistad y violencia contra el reconciliante amor divino. Cuando Él vino, era cuando estaba en lo más alto la degradación del hombre. Y la encarnación debe ser comprendida como la venida de Dios para tomar sobre sí mismo nuestra caída naturaleza humana, nuestra real existencia cargada de pecado y de culpa. Esa es una de las doctrinas encontrada en toda parte en la iglesia primitiva y en todos estos siglos. Y se expresa frecuentemente en términos de que el Salvador tuvo que ser asumido por Cristo, para que el hombre total pudiese ser salvo y para que el no asumido se pierda. O sea, el que no asumió a Dios en Cristo no va a ser salvo, porque Él es el único que nos lleva a la salvación. A la salvación. Así, la encarnación debía ser entendida como el envío del Hijo de Dios en nuestra forma de naturaleza pecaminosa y como sacrificio por el pecado, en el cual Él juzgó el pecado en su verdadera naturaleza, de forma a redimir al hombre en su mente carnal y hostil. Porque somos carnales, somos hostiles. Y durante todos estos siglos, después de que Cristo vino, se ha predicado lo mismo. Y siglos atrás, porque recordemos que todas las ceremonias tipificaban a Cristo Jesús. En Él es el que encontramos la salvación y de Él tenemos que agarrarnos, porque Él, a pesar de tener nuestra mente carnal y nuestra carne, Él no pecó. Cargó con todas nuestras culpas, pero no pecó. Él lo hizo inocentemente y Él es el patrón de conducta a seguir. Entonces, por eso les estoy hablando de las dos naturalezas, de la naturaleza pecaminosa de la naturaleza humana y de la naturaleza divina, porque Él es nuestra imagen y es la fuente de nuestra salvación. Tenemos que imitarlo a Él. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere. Que Dios me los bendiga. Vamos a seguir hablando de las dos naturalezas, qué es lo que dice la palabra, qué es lo que se cree, qué es lo que pensaron los pioneros de la iglesia adventista. Todo eso es demasiado importante para poder nosotros tener una línea de conducta a seguir. Que Dios me los bendiga, los proteja y los guarde, que tengan una excelente semana y nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la